Buenas noches para todos. El tema de hoy, como siempre, es un tema de actualidad. Hoy vamos a hablar de sustancias psicoactivas. Y yo me estaba acordando, yo tengo 46 años. Cuando yo era joven, realmente el problema era el alcohol en nuestra sociedad colombiana. Si bien Colombia ya se había perfilado como un exportador de drogas al mundo, el consumo entre los jóvenes no era tan común como es hoy en día. De hecho, me estaba también acordando de mi primer contacto de primera mano con el tema. Yo estaba de intercambio en Alemania. Yo vivía en un pueblo pequeño, se llamaba Husum. Tenía 16 años y estábamos en una fiesta. Y, y cuando estábamos en esa fiesta, un momento a otro salimos, yo salí al jardín, ya era primavera, y había una carpita. Y en esa carpita había unos jóvenes con unas jeringas y que se tenían el brazo agarrado como con esas bandas y se estaban aplicando algo con una jeringa. Para mí eso fue, mejor dicho, una cosa, una gran decepción. Fue una gran decepción. Incluso yo tenía un amigo que era hijo de pastor y para mí ver eso, presenciarlo, fue devastador. Esto fue en Alemania. Y me acuerdo tanto que yo no paré de llorar. Me dio un ataque de tristeza durante 2 horas, toda la fiesta tenía que ver conmigo, porque además uno como colombiano se siente muy mal, porque esa es la reputación que nosotros tenemos, ¿no? Que somos los que de alguna manera somos los productores de drogas. Entonces eso me dio durísimo, pues apenas tenía 16 años. Hoy en día sé por mis amigas que tienen hijos, digamos adolescentes, que lo que está de moda son las famosas drogas de diseño. Y me cuentan sobre lo que está sucediendo en los colegios, me están hablando de una juventud perdida, una juventud incluso que se autolacera, que consume toda esta cantidad de drogas, y cuando vemos realmente el diagnóstico hay un montón de huérfanos con padres vivos de todos los estratos, ¿no? No vamos a creer pues que los huérfanos están solamente en los estratos bajos, también están en los estratos muy altos. Entonces, este tema de las sustancias psicoactivas es también importante porque si vemos un gran avance de los proyectos de ley y en general en la Corte Constitucional hacia la legalización de las drogas, muy fuerte. Y esto hace parte, como yo alguna vez les conté en mi conferencia de globalismo, que si no la han visto vale la pena que la vean, es uno de los puntos, la legalización de las sustancias psicoactivas. Quienes promueven estos proyectos de ley, estamos más que seguros que hacen parte de un gran negocio, que básicamente se encarga de arruinar la vida de las personas, pero que lo disfrazan con todo tipo de argumentos. Hemos visto argumentos como que esto le conviene a Colombia, que con ese dinero vamos a poder hacer mucha obra social, ¿sí? Y dónde me dejan la cantidad de desastre que van a dejar a su paso. ¿Sí? Entonces, eso es un tema que quisiera el día de hoy despertar a la iglesia y entender que estos temas que tienen que ver mucho con la política nos afectan y nos afectarán si no nos ocupamos. Por ahí dicen que si uno no se encarga o no se ocupa de la política, la política termina también metiéndose con uno. Y esto es uno de los casos más claros de cómo la política puede meterse con uno. Y entonces, como siempre, recuerden que nosotros miramos los versículos que tienen que ver con estos temas. Y entonces, este es el primer versículo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces, los que amamos a Dios, los que somos cristianos, pues básicamente no podemos consumir drogas, porque ya sabemos que nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es de Dios y nosotros tenemos que honrar con nuestro cuerpo también a Dios, porque es templo del Espíritu Santo. Y esto es algo que le debemos de inculcar a nuestros hijos desde pequeños, ¿sí? El autocuidado, ¿sí? Cómo nosotros tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, y las drogas definitivamente destruyen al templo del Espíritu Santo. Entonces dije yo, bueno, pero ¿qué son las drogas? ¿Sí? Porque sería bueno como precisarlo. El consumo de drogas y sustancias psicoactivas capaces de alterar la percepción, el estado de conciencia, la capacidad de respuesta a los estímulos externos y la acción de los neurotransmisores en el cerebro. Esas son las drogas, las que son capaces de hacer eso. Y obviamente, si yo altero mi percepción y todo lo que es mi fuerza de voluntad, si ya no está eso en mí, entonces ya sabemos quién actúa a través de mí.
ya no es Dios. Estoy dejando unos portales abiertos para que entren los demonios y hagan de todo conmigo cuando yo consumo sustancias psicoactivas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Cuáles son las sustancias típicamente que están, digamos, por su orden de consumo? Obviamente empezando por el alcohol, es una sustancia psicoactiva, pero también está el cannabis, el nitrito de amilo o popper, que está como de moda entre los jóvenes, lo que se conoce como las drogas de diseño, como anfetaminas, metanfetaminas, sedantes, hipnóticos, cocaína y éxtasis. Todo esto cabe en esa categoría. Como les dije, también está de moda entre los jóvenes lo que se conoce como las drogas de diseño, que se consumen mucho cuando van a escuchar esta música en estos centros nocturnos. Se van a los clubes. Y estas drogas son conocidas como las drogas de fiesta, party drugs. Entonces hay que tener mucho cuidado dónde están nuestros hijos, a dónde van y con quién están. Es algo que tal vez no todos los padres lo tienen tan presente. Hay muchos padres que son como muy tranquilos y lo que está pasando realmente es grave. En general, las personas empiezan con alcohol y tabaco y luego comienzan a incursionar en sustancias cada vez más fuertes y lo peor de todo, desde más temprana edad. Entonces, por ejemplo, aquí encontré esta tabla que dice que se empieza a los 14 con alcohol, a los 15 tabaco y plantas en general, 16 cannabinoides, opioides, sedantes, hipnóticos, a los 17 cocaína, nitrito de amilo y hongos, y a los 18 con alucinógenos, anfetaminas y metanfetaminas. Es muy triste. Pero todo inicia con el alcohol, porque el alcohol desinhibe y la gente no lo ve tan mal pues porque es una droga que es socialmente aceptada. Entonces ya en ese estado de que está medio borracho, ya le dan a probar eso y ya todos sus frenos ya no los tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes. Y obviamente el consumo de las drogas pues va en franco aumento. Y lo más triste de todo es que ya eso está aquí en Colombia, no solamente un cuento de Estados Unidos y Europa como yo les conté. Pero también sabemos que el consumo de drogas que alteraban la conciencia pues no es algo nuevo, ¿no? Es algo que es tan antiguo como la civilización, pero siempre en culturas paganas, ¿sí? Siempre era algo muy común y eso fue algo de las cosas que Dios quiso apartar a su pueblo y que fuera un pueblo santo, pueblo que no hacía ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas. Y finalmente todos sabemos que las drogas no dejan nada bueno, pero lo curioso es por qué si todos lo sabemos, por qué sigue sucediendo que los jóvenes lo quieren probar. Y me acordé de este comercial del año 83, que los que tienen más o menos mi edad se deben de acordar de ese famoso del banco cafetero, que era este señor que empezaba lo más bello, él, lo sano, de todo, y a lo último terminaba pues peor que este estado que estoy poniendo acá en la pantalla. Entonces todos sabemos que de las drogas no queda absolutamente nada bueno. Sabemos que están ligados a trastornos mentales, ansiedad, depresión o esquizofrenia, que dañan o destruyen las células nerviosas del cerebro o del sistema nervioso periférico, que causan enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer, muerte por sobredosis, muchos casos muy sonados, incluso de estrellas de la farándula. Presenta además la persona que consume drogas con mayor riesgo de transmisión de enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque está desinhibido y realmente ha perdido la conciencia. Por ejemplo, también SIDA, hepatitis B o C, incluso con este tema de las jeringas, ¿sí? También hay una alta incidencia de embarazo adolescente, porque de nuevo, has perdido todos tus frenos cuando estás bajo el efecto de las drogas. También sabemos que ocasionan a nivel de sociedad violencia con grupos al margen de la ley, proliferan en estos sitios, pero también genera violencia en la sociedad. Yo les hablaba del tema del crimen, que gran parte de las personas que cometen homicidios estaban bajo el efecto del alcohol o las drogas. Entonces no es algo bueno en una sociedad. También violaciones, maltrato en el hogar, vandalismo. Todos sabemos que los chicos del paro estaban drogados, los de la primera línea. Se lo daban los mismos organizadores. Entonces, estas son cosas que son secreto a gritos, pero poca gente habla de esto. También sabemos y conocemos casos de primera mano de personas que han tenido familiares que han estado en las drogas. Y sabemos que esto le genera un sufrimiento infinito, comenzando por la mamá, los hermanos, y es algo que realmente puede acabar con una familia, el tema de la drogadicción. Y finalmente, pues pobreza, porque la persona nunca podrá trabajar bien, de ninguna manera. Y entonces aquí vemos la obra perfecta de Satanás. Y Satanás es el protagonista de esta película.
Y por eso es tan importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a que ellos aprendan el modus operandi de él y lo podamos exponer antes. Las típicas, así como la aplicó en el jardín del Edén, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y es lo mismo, mira, es que no pasa nada, hay una probadita, la vas a pasar bien, es para relajarte, para escapar, para ser parte de nosotros, del grupo, ¿sí? Mira, es que, y lo que dicen las cortes, ¿no? La Corte Constitucional, es parte del libre desarrollo de la personalidad y tus padres no tienen ningún derecho a prohibírtelo. ¿Mm? Satanás, yo no veo nada diferente a Satanás ahí. Y entonces, por ejemplo, otro versículo. Esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces es cuando ellos dan argumentos como que no, pero mire, lo que yo les contaba, con ese dinero pues podemos hacer obra social cuando Colombia se vuelve un exportador, por ejemplo, de marihuana recreativa. Es algo bueno para el país y ya vamos a hablar de eso con los proyectos de ley. Pero entonces aquí está perfectamente retratado Satanás. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, aquí se ve que él utiliza este mecanismo que son las drogas para engañar muchachos, comenzando desde niños. Y finalmente logra su cometido, que es robar, matar y destruir. Entonces me puse a hacer un estudio y dije, pero bueno, ¿en qué situación legal estamos en este momento en Colombia? Y entonces me puse a mirar, bueno, después de la Constitución del 91, viene una sentencia de la Corte del año 94. Y esta sentencia de la Corte lo que hace es que despenaliza la dosis personal. Y por ejemplo, en el caso de la marihuana, permite 20 plantas o 20 gramos como dosis personal. Si se dan cuenta, de nuevo la Corte y sus manitas perversas, torciendo el derecho y haciendo lo malo. Los jueces que tuercen el derecho. Otra vez aquí está la Corte. En el 2009, Álvaro Uribe Vélez lo que hace es un acto legislativo, el acto legislativo 2 del 2009, perdón, que reforma el artículo 49 de la Constitución Nacional y pone: el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido, o sea, lo prohíbe mediante este acto legislativo, y pone salvo prescripción médica. Y entonces también menciona que como parte digamos, los deberes del Estado en cuanto a la parte de proveer servicios de salud, con fines preventivos y rehabilitadores, la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto. Entonces, esto es algo positivo que viene de la administración de Uribe, 2009. Y de hecho, esto está soportado también en el año 2000 con el Código Penal. El Código Penal es claro en que el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes le da a la persona, dependiendo de la cantidad de droga con la que lo sorprendan, le da lugar a prisión, que va entre 128 a 360 meses, y una multa que puede llegar a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, esto está penalizado, ¿sí? Lo que es como el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Después, en el 2016, viene el Código Nacional de Policía y Convivencia, y este código es muy, muy favorable porque prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas dentro de instituciones o centros educativos, o sea, para proteger a los niños, estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general transporte público y también espacio público en general, con algunas pequeñas excepciones, digamos, de autorizaciones por la autoridad competente. Y es muy claro en la prohibición de facilitar, inducir, distribuir, ofrecer o comercializar drogas a menores de edad. Eso es la ley 1801 del 29 de julio del 2016. Y luego, amparado en esto, es que llega, ¿se acuerdan que Duque hizo una promesa de campaña? Y la promesa de campaña es que iba a sacar a todo lo que son los drogadictos de los lugares públicos, con base en esto. Y entonces él hace el decreto 1844 del 2018, en donde se le faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos. Pero otra vez viene la Corte
en el 2019 con la sentencia 253 que le pone ahí como una precisioncita y dice que el decreto se aplica solo si afecta el orden público por tratarse de conductas ligadas a la comercialización o distribución de tales sustancias, o cuando afecten derechos de terceros o de la colectividad. Sigue insistiendo en el tema del libre desarrollo de la personalidad. Otra vez la Corte metiendo la mano, dañando lo que los gobernantes quieren hacer para proteger a la población. Y hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo proyectos de ley progresistas, para que lo tengan súper claro, el uso recreativo del cannabis. Esto lo está promoviendo el Partido Liberal y el Partido Verde. Algunos nombrecillos que están ahí son Juan Carlos Lozada, Juan Fernando Reyes Curi, por el Partido Liberal, y por el Verde, Inti Asprilla, Juanita Gobertus, Catherine Miranda. Entonces, es bueno que lo sepamos, porque a veces las personas votan sin pensar mucho y votan por el Partido Liberal o el Partido Verde porque piensan que es ambientalista porque es verde. Pero estamos bien equivocados y estamos realmente yendo en contra de la voluntad de Dios cuando votamos por este tipo de partidos que presentan esos proyectos de ley. Entonces, es bueno que lo sepamos y aquí está la prueba sobre esos proyectos de ley, que el año pasado se los tumbaron en segundo debate, pero este año otra vez volvieron y lo metieron por el Congreso. Ellos tienen una perseverancia que solamente es de Satanás. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los valentones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable y le niegan sus derechos al indefenso. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá, y como el polvo se disipará su flor, porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Y esto va para esos congresistas y para esos magistrados, que lo que están haciendo es acabando con Colombia y con la niñez y los jóvenes. Y cuando nos ponemos a mirar cómo van las hectáreas sembradas con coca, vemos que para diciembre del 2020 las hectáreas que se sembraron fueron 143,000 en Colombia. Esto es una cifra, si bien está muy alta con respecto al histórico, es de aclarar que Iván Duque ha hecho un esfuerzo muy grande en hacer erradicación de cultivos y lo ha venido haciendo desde el año 2018 que se posesionó. Pero quiero llamar la atención sobre mirar cómo ha sido la evolución, por ejemplo, desde que llega en el 2010 Santos al poder y comienza con su famoso pacto, su acuerdo de paz de La Habana. Miren esto, 2010, aquí. Miren la evolución. Miren esto cómo va en franco ascenso. ¿Sí lo ven? 2015, 2016, el punto cúspide, 2017 fue el punto más alto de hectáreas sembradas con coca. En gobierno Santos, pleno acuerdo de paz. Entonces, esto es algo que es importante que lo sepamos, que las decisiones que tomamos a nivel presidencial tienen graves implicaciones y que el acuerdo de paz ha contribuido para incrementar las hectáreas de cocaína de coca que se producen en Colombia. No dicho por mí, sino dicho por UNOC, que es pues, es una fuente confiable de las Naciones Unidas. Cuando miramos cómo está distribuido esto dentro del mapa de Colombia, es clarísimo que está muy en zona de frontera. Aquí vemos en este mapa de Colombia que está cerca a Venezuela. Todos sabemos que realmente Venezuela se ha vuelto un bastión de donde sale la droga libremente. Es muy fácil ya ese corredor que se armó. Entonces aquí, en norte de Santander, en toda la frontera con Venezuela, está disparado. Pero también lo vemos en Nariño, en el Putumayo, que son zonas de frontera, pero también que es muy fácil por el Pacífico sacar esa droga en esas lanchas de alta velocidad. Entonces ahí realmente está, bueno, y aquí está también disparado en algunas zonas de Antioquia, está disparado la siembra de coca. Pero miren lo interesante, la coca aumentó en parques nacionales naturales y sigue concentrándose en territorios con regulaciones especiales para su intervención, como resguardos indígenas. ¿Se acuerdan de la CRIC? ¿Se acuerdan del paro? ¿Se acuerdan de la minga? Miren, ¿acaso no era la prohibición de la erradicación de coca con glifosfato una de las peticiones que estaban dentro del pliego de peticiones del paro? Ya nos vamos dando cuenta cómo es que funciona esto, ¿cierto? Hay que despertar.
tierras de las comunidades negras y zonas de reserva forestal de la ley segunda. Y también sabemos que acá hay un tema de ambientalismo, disfrazado de preocupación por el medio ambiente. ¿Sí será de preocupación por el medio ambiente? O más bien porque es que ellos tienen sus intereses aquí, con la coca. ¿Mm? Entonces aquí vamos haciendo clic en toda esta historia. Y todos sabemos que donde están estos puntos rojos también hay una gran presencia de grupos armados ilegales. Y también sabemos, por ejemplo, que con el paro que hicieron, se quedaron allá en el Portal de las Américas, que comenzaron a llamar Puerto Resistencia, que se ha vuelto nada más y nada menos que la nueva olla de Bogotá. ¿Mm? ¿Sí ven realmente cuál es el famoso pliego de peticiones ahí? ¿Y qué es lo que ellos realmente buscan? Entonces, cuando la humanidad piensa en soluciones, lo que vemos tanto en esos proyectos de ley progresistas como en la Corte Constitucional es que la solución a este problema es el libre desarrollo de la personalidad. Y pues es como partir de la base, ay mire, déjenlos, hay personas que necesitan eso para poder como pasar el día, entonces pues realmente no nos está haciendo ningún problema, entonces más bien lo que hacemos es como dejarlos que lo hagan. Y no en vano, este Petro crea los CAMAT en el Bronx, ¿sí? Que lo que hacían era suministrarle drogas controladas a los dependientes solo bajo estricta prescripción médica. O sea, era el gobierno comprando drogas psicoactivas y suministrándoselas a estos pobres seres humanos. Esa es la solución según los progresistas. Pero nosotros, ¿qué pensamos? Que los seres humanos somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que no está bien que una persona viva en ese nivel de esclavitud, porque realmente lo es, las drogas son una esclavitud. Y no estamos de acuerdo con que seres humanos vivan en ese nivel de miseria. Por tanto, nuestra solución es cuerpo, alma y espíritu. Nosotros entendemos que para poder restaurar a una persona se necesita la ayuda de Dios, porque esto ya sabemos que realmente esto es el territorio de Satanás. El Dios único que puede contra Satanás, pues es Dios. Esto no es una cuestión de intelecto, de razón, de cuerpo, esto es un tema de espíritu, es un tema de liberación. Entonces, ¿cuál es nuestra solución a la luz de la palabra? Lo primero es la prevención. Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos en todas partes, en la casa, en el camino, donde quiera que estemos, hablarles de estos temas sin tapujos. También que ellos escuchen testimonios de personas que han caído en las drogas y que ya han sido restaurados. Ellos necesitan conocer la verdad. Y mucho acompañamiento a nuestros jóvenes, porque sabemos que la carne de cañón de la drogadicción son huérfanos con padres vivos. Ese es el grupo más vulnerable que tienen. Personas que tienen grandes vacíos en su corazón. Ahí es donde está la brecha, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en esa parte. Pero si ya una persona cae en esto, ¿qué dice Dios? Pues que hay que restaurarlo, restaurando inicialmente esa paternidad de Dios en su corazón, pero también ir al fondo de las cosas, el fondo de lo que lo llevó a ser tan débil y aceptar una solución que no era de Dios para resolver sus problemas. Entonces tenemos que ir al fondo, tenemos que hacer una sanidad del espíritu de estas personas. Y por eso hay tantos ministerios tan poderosos como por ejemplo Rompiendo Cadenas, y sé que hay muchos más, sino que en este momento se me escapan sus nombres, pero sé que hay muchos, incluso en las iglesias, y un acompañamiento a estas personas, porque esto es una cárcel dura para poder salir de ella, eso no es en una sola, aunque ha habido casos de sanidad en que han orado por esa persona y ha sido liberada y ya nunca más. Yo oí casos de Catherine Kuhlman de este tema. Y escuchaba un testimonio que me decía mi esposo, y es que de una mujer que se fue a restaurar a estos hombres y mujeres, que Dios le decía que los drogadictos son los leprosos de hoy. Eso le dijo a ella, que tenía que ir a rescatarlos. Y bueno, y Dios nos ayuda a salir adelante, porque ya sabemos que esto no es a punta de razón. Esto es algo muy fuerte, son unas cadenas pesadísimas. Los vicios generan una dependencia que es muy complicado salir adelante sin Dios. ¿Pero qué promete Dios? Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
Y creo que el pastor Mota venía hablando de este tema mucho en los sermones de que también tenemos que ser muy cuidadosos y muy vigilantes de las situaciones de riesgo en donde tendemos a caer. Entonces, si yo tiendo a caer cuando estoy con ciertas amistades, pues no es la gente con la que tengo que andar ahora. Ciertos planes como ir a los clubs o a las discotecas, pues eso no, comenzando porque no es algo que uno haga. Pero bueno, son ese tipo de factores de riesgo. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Eso es lo que él promete a aquellos que han sido víctimas de este flagelo y necesitan ser liberados. Y ya para cerrar entonces, ¿cuáles son como las enseñanzas de esto? Que cada vez es más importante, más que nunca, el rol de la familia. La familia, una familia fuerte, comprometida y amorosa. Y mi pregunta y reflexión es si estamos pendientes de nuestros hijos, sobre todo nuestros hijos, no tanto, bueno, siempre los chiquitos, pero también los adolescentes. ¿Sabemos con quiénes están? ¿Sabemos quiénes son sus amistades? ¿Estamos ahí para recibirlos cuando llegan en la noche? ¿Y en qué estado llegan? ¿Si realmente sabemos en qué andan o no? ¿Conocemos sus amigos? ¿Quiénes son las familias de sus amigos? Y también sabemos que los factores de riesgo son la rumba. Este tipo de rumba electrónica es tal vez la peor para esto. Y también es muy importante, y aquí lo veía en un caso que precisamente me compartieron el fin de semana, y es el rol de los papás, que no podemos ser alcahuetas. Porque a veces a estos hijos, o en general a algunos hijos que como que el padre o la madre consideran que, ay, qué pobrecito, que... y entonces somos bastante permisivos y estamos abriendo la puerta a que ellos caigan en eso. No los dejamos que experimenten las consecuencias de sus errores. Entonces, hay que tener cuidado con no ser ningún padre alcahueta. O, por ejemplo, que les dan dinero. Les dan dinero casi que ilimitado a los hijos para el fin de semana. ¿Sabes en qué se lo gastan? ¿Qué están haciendo con ese dinero? Hemos escuchado muchos casos de muchachos de estrato 5 o 6 que se gastan esa plata que les dan en drogas. Y los papás, para sentirse menos culpables del poco tiempo que pasan con ellos, les sueltan dinero sin ningún problema. Yo sé que es duro escuchar esto, pero simplemente les estoy compartiendo lo que hemos escuchado. La iglesia es una fuente de planes diferentes para los jóvenes y por eso la iglesia tiene que tener esos grupos de conexión para generar una alternativa. Porque entonces, listo, no puedes ir a ese sitio, pero ¿y entonces qué van a hacer el fin de semana? Pues ahí viene la iglesia. La iglesia tiene que ser fuente de unos planes diferentes y sanos, pero igual divertidos, para que puedan como llenar esos vacíos sociales que tienen nuestros jóvenes. Por favor, sigamos protestando contra los abusos de la Corte Constitucional, pero también estemos vigilantes de esos proyectos de ley que son injustos a los ojos de Dios, que no son buenos para la sociedad. Y ya sabemos de qué partidos provienen. Entonces, para que estemos súper atentos. También, de nuevo, el mismo mensaje de siempre. Hay que elegir un buen presidente. Miren el efecto que tuvo ese gobierno de Santos en las hectáreas de coca. Y miren cómo Iván Duque está tratando de erradicar las hectáreas. Entonces sí tiene un efecto. Y también, por ejemplo, el tema de los congresistas. Ya sabemos que eso es un punto que tienes que verificar cuando votes. Y ya sabemos que el Partido Verde tiene mucho que ver con estos proyectos de ley. Y el liberal, pero no solamente ellos. Entonces tienes que estar muy pendiente cuando votes. Y finalmente me despido con este versículo. Como sociedad. Hoy te doy a elegir, Colombia, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas mis mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Eso está en Deuteronomio 30:15. Y creo que así como era para el pueblo hebreo,
pues también considero que esto es un mensaje para Colombia el día de hoy igual de vigente. Bueno, Señor, te agradecemos por esta palabra, Señor, como siempre clara y contundente. Es una palabra de reflexión para tu iglesia, Señor, para que cada vez seamos más los colombianos y las otras personas de otros países que me escuchan, que tomemos conciencia, Señor, que tomemos conciencia de las amenazas que están allá afuera, de las estratagemas, de los engaños, de todas las artimañas que usa Satanás para engañar a las personas con argumentos tan vanos como el libre desarrollo de la personalidad, Señor, como la falsa libertad. Señor, te pedimos que sea tu pueblo despertándose, Señor, y que este mensaje llegue a donde tiene que llegar, Señor, y que cree un cambio de conducta y también una conciencia sobre la responsabilidad que tenemos como colegios, como padres, como iglesia, de cuidar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Señor, y hablar de estos temas que posiblemente no son los más populares, pero hay que hablar de ellos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Sarita, muchas gracias. Muy interesante el tema. Como siempre, muy polémico, pero muy importante.